Estas narraciones bíblicas son para transmitir la revelación de Dios y su relación con la humanidad a lo largo de la historia. Es muy importante para nosotros que hagas tus comentarios, pues tus criterios serán utilizados en el desarrollo del canal. Te invito para ver a continuación la parábola de los talentos, la sabiduría de la administración. La parábola de los talentos. La sabiduría de la administración. En el corazón de las enseñanzas de Jesús se encuentran las parábolas, historias simples que encierran verdades profundas y eternas. Entre ellas, la parábola de los talentos se alza como una lección fundamental sobre la responsabilidad, la mayordomía y el propósito divino en la vida de cada individuo. Fue en un discurso a sus discípulos, sentados en el Monte de los Olivos, donde Jesús relató esta historia, comparando el reino de los cielos con un hombre que, antes de emprender un largo viaje, llamó a sus siervos para confiarles sus bienes. Este hombre, un acaudalado señor con una gran fortuna, actuó con un discernimiento inusual. No les dio a todos la misma cantidad, sino que a cada uno le entregó según su capacidad. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2 talentos, y al tercero tan solo 1. Un talento no era una moneda simple, representaba una suma colosal, el equivalente a muchos años de salario, un tesoro de gran valor. El hecho de que el Señor confiara a sus siervos estas enormes sumas demuestra no solo su riqueza, sino también su inmensa confianza en ellos. El primer siervo, el que había recibido 5 talentos, no perdió tiempo. Con una mezcla de diligencia y astucia, se puso manos a la obra. No guardó el dinero, sino que lo invirtió en negocios productivos, arriesgándose con sabiduría. Su esfuerzo dio fruto, y cuando su señor regresó, pudo presentarse con la grata noticia: «Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos». El corazón del Señor se llenó de alegría y orgullo. Con una sonrisa le respondió: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Este siervo no solo había duplicado la inversión, sino que había demostrado un carácter digno de una recompensa aún mayor. El segundo siervo, el que recibió 2 talentos, actuó de la misma manera. Con la misma diligencia y la misma fidelidad que su compañero, trabajó arduamente con lo que se le había confiado. No se sintió menospreciado por haber recibido menos que el primero. En cambio, se enfocó en multiplicar lo que tenía. El resultado fue el mismo. Dobló la cantidad original. Cuando su señor regresó, se acercó con los 2 talentos originales y 2 más que había ganado. La respuesta de su señor fue idéntica a la del primero. «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». La recompensa no dependía de la cantidad inicial, sino de la fidelidad y el esfuerzo. Finalmente, el tercer siervo se presentó. A diferencia de sus compañeros, él no había hecho nada. Tomó el único talento que se le había dado y lo enterró en la tierra para que estuviera a salvo. La motivación de este siervo era el miedo. Cuando el Señor regresó, el siervo se acercó y, en lugar de mostrar una ganancia, se excusó. «Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no. Sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». La respuesta del Señor a este siervo fue de una gran decepción y enojo. «Siervo malo y negligente», le espetó. El Señor lo confrontó, no por haber fallado en una inversión arriesgada, sino por su inacción total. Si le temía, ¿por qué no al menos lo puso en el banco, donde habría ganado un poco de interés? El verdadero pecado del siervo no fue la pérdida, sino la falta de fe, la pereza y el desaprovechar la oportunidad. Como castigo, el Señor ordenó que le quitaran el talento y se lo dieran al siervo que tenía 10. La parábola termina con una frase que resume su mensaje central: «Porque al que tiene, le será dado,
y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta parábola es mucho más que una lección sobre finanzas o inversiones. Los talentos que recibimos de Dios no son solo dinero, son nuestros dones, habilidades, oportunidades, tiempo e influencia. La historia nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos administrando lo que se nos ha confiado. Nos enseña que la fe no debe ser pasiva o miedosa, sino activa, audaz y productiva. El Señor de la parábola no quería que sus siervos fueran imprudentes, sino que fueran fieles con lo que tenían, sin importar si era mucho o poco. La historia de los talentos es, en última instancia, una invitación a la acción. Nos llama a dejar atrás el miedo, la pereza y la complacencia, y a usar nuestros dones para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Nos recuerda que la fidelidad en lo pequeño nos prepara para mayores responsabilidades y que la inacción, por más segura que parezca, nos lleva a la pérdida de las oportunidades que se nos han dado. En el juicio final, la pregunta no será si fuimos los más talentosos, sino si fuimos fieles y diligentes con los talentos que se nos confiaron. Gracias por escuchar esta adaptación de la parábola de los talentos, la sabiduría de la administración. Si te gustó esta narración, suscríbete para más historias. Nos escuchamos en el próximo relato.